Muy bien, reitero mi bienvenida a la clase de hoy correspondiente al 16 de mayo del 2022. Vamos a desarrollar la clase correspondiente a la ingeniería del proyecto. Pasa una hora adecuada para luego proporcionarse el examen y a las 10:30 entregarlo en la plataforma. Voy a abrir en ese momento en el capítulo que corresponde a ingeniería del proyecto. Ahí voy a abrir un espacio al final del capítulo para que ustedes puedan subir sus exámenes, pero en PDF, por favor, PDF. Y se me manda algunas veces en Word que debe ser desactualizado, no sé qué pasa y no logro abrir. Y tenemos ese tipo de problemas. Bien, vamos a hablar entonces ahora acerca del estudio, dentro del estudio técnico de la ingeniería de proyecto. No se olviden ustedes que contemplan dos capítulos más a el estudio técnico, que son localización y tamaño, que de los capítulos de los que ya hemos discutido, las relaciones que disponen, etcétera, las metodologías. Ahora entramos al know-how, es decir, cómo se puede transformar. Y para indicar este tipo de transformación, sí hay necesidad de utilización de cierta metodología y además ciertos gráficos especiales para poder demostrar el cómo hacerlo. Entonces es un lenguaje científico que tienen que aprenderlo porque no, para poder operacionalizar alguna actividad en un proyecto que corresponde al nivel de ingeniería, hay que conocer la ingeniería del proyecto, que es lo más importante en cualquier tipo de profesión. Ahora yo les voy a explicar de una manera general y fíjense, les va a permitir a ustedes poder particularizar a áreas de producción donde les corresponde estar como ingenieros de sistemas o a cualquier negocio que se pretenda llevar adelante y lo que están haciendo ya con sus proyectos. Entonces, lo más importante es decir que estudian cómo hacerlo, ¿no? Dice que hay conjuga ciencia, evidentemente, porque toda la actividad es científica, ¿no? Si estamos indicando de que la preparación y evaluación de proyectos no es nada más que una singularidad de un estudio científico, ¿sí? Donde se aplica la metodología de la investigación científica. Entonces, consiguientemente, sí, el proyecto tiene que ser también algo científico. Consecuentemente, por eso que dice conjuga ciencia, porque van tomadas de muchas ciencias físicas, químicas, administrativas, ¿cierto? O financieras, técnica, sí, porque es la parte técnica, el cómo hacerlo, y la tecnología vendría a ser el cómo hacerlo, pero con ciencia, ¿sí? En los variados conocimientos del conocimiento humano, pero para la producción de bienes y o servicios. Entonces, puede darse el caso de poder proyectar una planta de producción de ciertos elementos, podría ser una pequeña planta de producción de esas talladoras en 3 dimensiones, 3D, ¿sí? Ese tipo de equipos, una fabriquita. Entonces, fíjense, ya están entrando, pero hay un área específica, pero de alguna manera tiene que indicar, o sea, cuáles son los pasos que tienen que seguir para poder crear ese tallador en 3D. Entonces, hay necesidad de conocer aquello y vamos poco a poco discutiendo algunos términos que vamos viendo en sus pantallas. Dice, su extensión se desplaza desde la construcción de edificaciones civiles vanguardistas, plantas de producción de energía de las más variadas, es decir, absolutamente en todo donde signifique inversión, de lo que habíamos tratado. Ya sabemos que nosotros estamos estudiando los proyectos de inversión. Y esto responde a lo que les había indicado hace un momento atrás. Fíjense, dice que
en ese manual, porque estoy reproduciendo desde el manual que es de mi producción intelectual, dice que requiere un especialista. Fíjense, no podemos llegar a todos los especialistas, sino que tengo que hablar de una manera general para que cualquier especialista de esta obra se pueda utilizar. Podría haber escrito un libro específicamente, sí, para el ingeniero de sistemas. Interesante, ¿no? Pero resulta que el ingeniero de sistemas necesita ir más allá de su propio conocimiento, porque al final el ingeniero de sistemas es generalista y se va a introducir en equipos multifuncionales, de varias especialidades, multidisciplinaria, por supuesto, y donde necesitan intervenir. Y tienen que saber la generalidad, por supuesto, ¿no? Para poder desplazar con soltura en las propuestas que se hagan, ¿no? En equipos profesionales. Bien, luego, la ingeniería de proyectos es el fruto de la creatividad. Y evidentemente es la parte creativa, ¿no? Es aquí donde el ingeniero tiene que lucirse y donde tiene que demostrar que sí se puede hacer. Es decir, en nuestro campo es la parte que corresponde al ingeniero, ¿no? Por eso es el cómo hacerlo. Como les decía, diferentes tipos de profesionales, ¿no? Sobre todo del área administrativa financiera, pueden llegar hasta el tamaño con mayor soltura, ¿sí? Al igual que nosotros, pero ya en el campo de la ingeniería ya definitivamente no pueden, mientras que sí, nosotros sí podemos entrar a discutir, porque nosotros vamos a proponer el cómo hacerlo. Ellos no tienen los conocimientos necesarios para esta parte. Entonces aquí hay que preparar con la mayor dedicación del caso, ¿de acuerdo? Y para eso se necesita creatividad. Y a partir de acá, ¿sí? Empiezo a indicar cuál debería ser el contenido que corresponde a a un capítulo, ¿sí? De ingeniería. Dice, primero se va a realizar experimentación en laboratorio en pequeña escala para medir el desempeño de variables bajo ciertas condiciones físicas, químicas o biológicas. Necesitamos tener, si queremos producir algo, ¿sí? Si es alimento, por decirles, entonces necesitamos previamente experimentar para ver si los resultados serían los mismos bajo cierto tipo de condiciones. Podrían ser de gusto, ¿no? Sabor o color, etcétera, ¿no? Sí, estoy haciendo algunas pausas porque estoy admitiendo a sus compañeros porque están entrando de uno a uno, ¿no? Dice, la labor del proceso de producción requiere de la experiencia del grupo de analistas en el objeto de investigación. Entonces, por eso que les decía, acá somos los ingenieros los que tenemos que demostrar el cómo hacerlo, ¿sí? El cómo hacerlo, cuánto debería costar. Pero si sabemos cómo hacerlo, ya sabemos todos los costos que van a intervenir y ya podemos dar ya información valiosa para que se pueda desarrollar el siguiente capítulo que se llama Economía y Finanzas, ¿no? Es el estudio financiero del proyecto. Y sobre la base de esa información financiera, se puede hacer la evaluación financiero-económica, que es lo último que tenemos que hacer. Esta última partecita, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, aquí todo es elaboración, pero la asignatura es preparación y evaluación de proyectos. O sea, se prepara durante un 95% y se evalúa un 5%. Entonces, estamos en este camino y particularmente en este capítulo, estamos viendo que sí existe una secuencia, ¿no? Y además, quienes deberían intervenir en cada una de estas partes, como aquí en el proceso de producción, se corresponde a los ingenieros. Entonces, dice, se van a considerar principalmente
la materia prima, disposición de energéticos, mano de obra, libertad ambiental, sobre los residuos del proceso de manera general. Sobre la base de una propuesta tecnológica se analizan las propuestas de equipamiento de las industrias bienes de capital del ramo. Pues después de haber concebido cómo se tiene que transformar, entonces ahora indicamos qué tipo de equipamiento necesitamos para llevar adelante ese proceso de transformación. Estos, desde diferentes enfoques, como son cumplimiento de especificaciones, rendimientos físicos, por eso que hablan de la intensidad de mano de obra también, ¿no? Costo, labores de preservación y mantenimiento, tolerancia a la innovación tecnológica y otros parámetros. Entonces, es lo que tenemos que evaluar y es lo que tenemos que hacer, tenemos que proponer en la parte de ingeniería del proyecto equipamiento que mejor responda a lo que queremos obtener. Estas empresas nos van a dar sus catálogos y por lo tanto ya vamos a poder determinar áreas, ¿sí? donde tenemos que especificar además alturas, ¿sí? Y ahí los conductos de entrada y salida de energéticos, fluidos y de masa, áreas con qué cantidad se va a transformar, qué camino va a llevar, cómo se va a llevar. Entonces, complementariamente a este proceso, necesitamos conocer también instalaciones eléctricas, instalaciones de fluidos, aire comprimido, etcétera, etcétera, que los vamos a conocer. Y con estos diagramas, ¿sí? Los ingenieros, o sea, nosotros calculamos los flujos básicos y energéticos del proceso de producción. Y esta es una información muy precisa, muy importante, porque sobre la base de esta información se va a diseñar la planta de producción, ¿sí? El ingeniero industrial va a hacer cálculos especiales, ¿no? en las instalaciones que se necesitan en la planta. Deben determinarse además lugares donde se van a copiar las materias primas y los productos terminados. Tiene que hacer el planeamiento de la producción. El ingeniero ambientalista tiene un labor de mitigar si hubiera contaminación, cómo hacerlo. Y dice, sobre todo, va a proporcionar información precisa para calcular la inversión en activos y costos de producción, así como también en el capítulo de organización. Entonces, esta información es muy importante, la información que las decisiones que establezcamos en el capítulo de ingeniería del proyecto van a determinar finalmente cuánto va a costar implementar el proyecto. Va a haber y además vamos a conocer qué costos se van a generar, cuánto podríamos ganar, ¿sí? Qué utilidad podríamos tener. Entonces, ya les dije, sí, el capítulo de ingeniería va a permitir, ¿sí? montar un capítulo que se llama financiero, ¿no? Es el estudio financiero donde se va a demostrar con números, o sea, qué utilidades podríamos obtener por la gestión. Tiene además, dice, un nexo con otros capítulos más, ¿no? Otras partes más que las vamos a ir estudiando. Bien, más o menos les he dado un golpe muy rápido de lo que vamos a hacer en este capítulo. Como verán, no es tan cortito. Entonces, sistemáticamente, veamos que empezamos siempre con los ensayos e investigaciones. ¿Qué significa? Fíjense, si necesitamos armar prototipos, o sea, definitivamente, porque si no, ¿cómo nos podemos convencer? O por lo menos tenemos que, si queremos hacer una creación. Y para proponer su producción, o sea, tendríamos que verlo caminar y para poder calcular cuántas partes tiene, qué tiene, cómo funciona, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Se hacen investigaciones, ¿sí? Además, la materia prima que van a ingresar partes, es decir, puede ser, vamos a ver que necesitemos pernos.
el conocimiento sí, de la resistencia, la torsión, a la flexión, etcétera, los pernos, tal vez sean importantes para nuestro equipamiento, ¿no? Si es un molino de minerales, por ejemplo, han de ser muy importantes, pero han de ser menos importantes si se trata del ensamblaje de un computador, por decirlo, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos que ver todos, hay que investigar en todos los campos las materias primas que ingresan, los insumos que van a ingresar también hay que estudiarlos porque necesitamos información precisa para esta parte. Entonces, si nos dicen, sí, señores, aquí ustedes tienen energía 380 trifásica, además que una frecuencia de 50 hercios. Muchas gracias. Y suponemos que las cosas ya sabemos de la parte eléctrica. Instalamos la planta y decimos, muy bien, ahora queremos que nos suministren 20 kilovatios. Las respuestas, no tenemos disponibilidad. A no ser que usted se compre un transformador y se lleve una línea eléctrica de cerca de 1000 metros. Es un problema, ¿no? Entonces, hay situaciones, tenemos que prever, así definitivamente tenemos que prever. Sigo admitiendo. Hay que conocer, hay que hacer análisis también si nuestro proceso de producción requiere agua. Y este proyecto se lleva a cabo, queremos llevar adelante una provincia. Entonces necesitamos conocer, hay agua, nos dicen, no hay una fuente de agua. Hay que ir a la fuente de agua y hay que tomar una muestra de la fuente de agua, porque esa agua puede ser, sí, que tiene mucho carbonato, mayores a 200 partes por millón, entonces ya es agua que no es potable, ¿no? Es decir, que para uso industrial sí, pero y además para cierto tipo de procesos necesitamos agua que sea completamente potable, porque con exceso de sales en su composición del agua, entonces van a llenar, van a taponear, van a llenar van a hacer una costra en los intercambiadores de calor, por decirles, y consecuentemente los rendimientos del equipo van a bajar. Entonces, fíjense la importancia de ir conociendo estos detalles e ir haciendo los ensayos y conocer a través de los catálogos de esta información, que muchas veces es vital, no solamente para la materia prima en proceso, sino también para el mantenimiento de los equipos. Bien, aquí hago una cita. Justamente en un cierto periodo de existencia de ProBolivia, que es parte del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, se han creado centros de investigación para cosas básicas, como por ejemplo en la avenida Final Hernani, existe ahí un centro de investigación productiva, por eso que es un CIP, de ProBolivia, donde se han instalado equipos justamente para hacer investigaciones, por decir, en fibras de camélidos. Y otra que es en maderas, donde secan, hacen algunos muebles, etcétera, ¿no? Les cortan la madera a los carpinteros, en la forma y medida que ellos quieren. Tienen equipamiento para hacer aquello. Entonces, son centros de innovación productiva. Ese es y donde se hacen este tipo de investigaciones. En Cochabamba hay de cueros, que también en San Buenaventura hay unas afiladoras para sierras mecánicas, etcétera, algo así, ¿no? Entonces, hay que hacer ensayos e investigaciones antes de meterse al negocio. Por ejemplo, aquí les indico que en una cierta experiencia en mi vida, me envían a Cobija, ¿sí? Para recomponer un proyecto muy especial de producción de ladrillo, que producía partido. Bueno, allá entonces surgió la idea de hacer un proyecto, entonces había que traer la materia prima y tuvimos que traer desde Cobija una lata de esta arcilla, y en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la UNSA nos hicieron las pruebas y nos detallaron de que la arcilla era de primera para producir ladrillos de primera. ¿Sí?
y por el contenido, ¿no? de silicato de aluminio, algo así, ¿no? Y la verdad, muy interesante. Si no se hubiese hecho, no se hubiese podido hacer sobre la base de estos ensayos e investigaciones que deben hacerse para poder, por eso, tener certeza de algunas variables para poder hacer el capítulo, ¿no? Muchas veces, además, otro ejemplo, yo quiero producir mermeladas de frutilla, por decirles nada más, ¿no? Y para ello yo le tengo que producir con una calidad similar a la de la competencia para poder competir, porque si son feas mis mermeladas no me van a comprar. Entonces tengo que conocer, tengo que hacer ensayos para poder llegar a ese sabor, ¿no? Y de la manera de hacer llegar a hacer investigaciones de tal manera de obtener el mismo sabor o uno parecido. Entonces, consiguientemente, hay desde todo punto de vista, donde proyecto que necesite conocer con mayor profundidad las variables para tomar decisiones en el campo de la ciencia y la tecnología, hay que hacer ensayos e investigaciones. Siguen llegando. Nuestras universidades también hacen investigaciones y tienen institutos muy bien montados, sobre todo en el área de la medicina, ¿no? Me consta. Y además a ustedes también les consta otro hecho, ¿no? Ahí está ILASA, que es el laboratorio donde hacen ese tipo de ensayos que nos han llevado a salvar muchas vidas. Bien. Ya creo que hemos comprendido la necesidad de obtener esta información básica de materias primas, insumos, que requerimos en el proceso de producción. Tenemos que conocer, porque tenemos que tomar decisiones de tipo técnico y para ello las variables pueden cambiar y eso puede significar un incremento de costo y definitivamente puede el proyecto fracasar. Y ahora ingresamos a la descripción del proceso de producción. ¿Qué podría hablarse sobre el proceso de producción? El proceso de producción, ¿sí? Es la descripción de cómo va a ir cambiando, ¿sí? La estructura de la materia prima, por decirles algo, cómo va a ir cambiando y cómo va a concluir y qué equipamiento se va a utilizar durante este proceso. Entonces, miren, para dar mayor información, todo esto, vamos a dejar por un momentito y vamos a mostrar un diagrama de proceso de producción para que, ya, definitivamente para no andar con mucha vuelta. Bien, este es un diagrama del proceso de producción de leche, yogur y queso, ¿sí? Es un diagrama que me permite conocer cómo se va a transformar la materia prima. Puede ser que algunos de ustedes, en algún momento de su vida, puedan volver. Vamos a ver si lo podemos. Y siguen llegando. Eso un poquito me desconcierta, pues, si me pierden en lo que estoy indicando, ¿sí? Pierdo el hilo conductor de lo que estoy haciendo. Y eso por agregar a sus compañeros para que no se perjudiquen. Pero tampoco no, a partir de, son ya 18:36, miren, ya 36 minutos ya de clase. Y ya no voy a admitir hasta iniciar el siguiente video, mucho perjudica. Muy bien. Aquí tengo que explicarles lo siguiente. Este es el diagrama, ¿sí? De cómo obtener el yogur, la leche y queso. Nos sirve, por supuesto, que esto es un ejemplo generalizador, pero a ustedes ya les va a permitir tener una idea de cómo tenemos que presentar este primer diagrama. El primer diagrama que se tiene que presentar en la ingeniería del proyecto es el diagrama del proceso de producción. Cómo producir computadores, cómo producir leche. Y me parece que es un generalizador este diagrama porque nos va a permitir conocer lo siguiente y explicar de esta manera. Fíjense,
¿Por dónde está entrando la leche? Ah, aquí está, miren. No, tampoco, ¿dónde está entrando? Tenemos que ubicar por dónde está entrando. A ver, vamos a prensa. Esto es como leche descremada. Prensa. En la parte de arriba está diciendo, donde dice leche cruda. Leche cruda descremada. Compresora, fermentos, endulcorantes. A leche cruda, que está en la parte izquierda. Ya. Miren, a partir de aquí todo el proceso va a ser bien secuencial y sigamos aquí. Entre la leche cruda. Se filtra. ¿Dónde se filtra? En un tanque de recepción. Luego pasa por un filtro tubular, que es este que está mostrado acá, donde se filtran las impurezas. Llega a un tanque de refrigeración, que es doble chaqueta, como verán ustedes. ¿Y por qué es doble chaqueta? Porque a esta doble chaqueta está entrando el agua fría. Fíjense acá, el tubo está viniendo de el agua, donde está aquí está el equipo enfriador, de acá está entrando este de abajo es el caldero, este es el equipo enfriador, está enfriando el agua y está entrando agua fría acá para refrigerar. ¿Por qué razón? Porque la leche que va a entrar a unos 30 grados, porque traen cubos bastante grandes y como sacan de la mama de la vaca, sale a 36 grados, ¿no? Y así viene. Entonces, esa es una temperatura que si no se pone, no se corrige, entonces se van a proliferar las bacterias y la leche puede presentar serios problemas. Entonces, consiguientemente, lo primero que se hace es refrigerar la leche. Una vez que la leche esté refrigerada, entonces se bombea a un tanque auxiliar, De ese tanque auxiliar, ¿sí? A través de una bomba, se va a alimentar al pasteurizador, que está representado por esta figura. Y de ese pasteurizador vamos a bombear, porque aquí hay una válvula que bombea y aquí hay una válvula. De acá muchas veces se va a desviar hacia la descremadora. Y en la descremadora sí se va a obtener la crema. ¿Sí? ¿Para qué? Para la producción de quesos. Un queso mozzarella, esta crema de acá. Y la leche descremada, fíjense, va a bajar a un homogenizador acá. O de la misma manera, en vez de seguir este otro circuito, podría ser desde el pasteurizador directamente a ser homogenizada. Y esta homogenizada puede ser bombeada, ¿sí? A estos tanques donde se van a agregar endulcorantes y saborizantes. Y estos tanques son tanques que tienen agitadores para justamente mezclar. Una vez que se obtiene este líquido, esta leche endulcorada y saborizada, van a pasar a la sachetadora de líquidos y de la sachetadora de líquidos a la sala de refrigeración. Sin embargo, sí hay otras posibilidades acá, desde acá, saliendo del homogenizador de la leche, descremada o no descremada, sí puede pasar también a los fermentos. Y aquí en los fermentos, en un recipiente doble chaqueta, se introduce calor. Se está introduciendo a través de ¿qué? Del vapor. ¿Quién está produciendo el vapor? El caldero. Entonces el caldero está introduciendo calor a estos fermentos, como también se introduce calor al pasteurizador. Claro, el pasteurizador es donde se eleva la temperatura de la leche, ¿no? Y luego se la baja también. Luego se la baja. Bien. Ahora, ¿qué más hacemos con el proceso? Acá, ¿por qué estamos? Aquí, fíjense, hay una bomba y hay un intercambiador enfriador y estamos pasando aquí al tanque de yogur, porque estamos introduciendo endulcorantes y saborizantes. Y de aquí sale el yogur saborizado a la envasadora de líquidos también. Pero también podemos, sí, pasar la leche de aquí a esta leche podemos pasarla por acá, hasta los agitadores, ¿sí?
y preparar aparte las bacterias lácticas y cuajo, ¿sí? Al tanque de preparado, y en los agitadores, con un poco de tiempo, en cuestión de horas, vamos a separar el suero, que va a un proceso de tratamiento especial, ¿sí? Para el peel fruit, en pocas palabras, de ahí viene el peel fruit, y luego la cuajada, las prensas para la producción de quesos. Y aquí está la producción de quesos a través de una prensa, y entran a la maduración a 4 grados centígrados en cuarto frío. ¿Y se acuerdan de dónde venía esta línea verde? De las cremas que se utilizan para la producción del queso mozzarella. Pero este proceso, por un poco tiempo que me queda, que no son 6 minutos, me permite explicar además que en este proceso de producción, ¿sí? Va a haber una planta de tratamiento de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las partes por millón de carbonato de sodio y magnesio superan los 200, las 200 partes por millón. Entonces nosotros necesitamos, y el agua es de 700 partes por millón, por lo tanto necesitamos una planta de tratamiento de agua. ¿Para qué? Para llevar a este tanque pulmón y de acá llevar al equipo enfriador y pasar por el agua fría, que son estos conductos que están pasando donde necesitamos agua fría en los procesos. Pero también entra el caldero. Aquí en el caldero se va a producir vapor y vamos a transportar por estas líneas pintadas con rojo, donde se necesita transportar vapor, calor. Vamos a tener también compresora. ¿Por qué razón? Porque esta compresora tiene que alimentar a este homogenizador. Aquí me estoy dando cuenta que, bueno, este debe ser un equipo independiente, ¿no? Porque esta compresora específicamente para el homogenizador, que son especies de émbolos, ¿no? Luego, aquí pasa un reservorio, hay agua cruda y entra al SIF de limpieza. Todos estos equipos que están acá y con la línea negra tienen que recibir un tratamiento de limpieza diaria, ¿sí? Con sales especiales, con ácido nítrico, o mínimamente porque hay que limpiar para el proceso del día siguiente. Entonces, en este tiempo, sí que he pasado, fíjense, ustedes han aprendido cómo se produce leche, cómo se produce yogur y cómo se produce el queso en una planta de producción, ¿sí? Esquematizada, ¿sí? Como proceso de producción, eso, cómo hacerlo, ¿cierto? Aquí está la información que acabo de pasarles de manera científica, y a partir de este diagrama del proceso de producción es de que se generan el resto de los diagramas. Ahora, esto podría ser también el proceso de producción de computadores, ¿no? O sea, cómo van a pasar tal vez un poco más en línea, pero esta es una buena forma de poder explicar un proceso complejo que en algún caso están proponiendo transformación de alimentos en sus proyectos. Y este es el diagrama del proceso de producción de leche, yogur y queso. Podría ser el proceso de producción de mortadelas y salchichas, como es un ejemplo que hemos estado tomando, ¿no? Y que también les voy a pasar para que vean ustedes el diagrama de producción, no se preocupen, lo voy a pasar. Este diagrama del proceso de producción, ¿sí? Tal como lo acabo de expresar, hay que indicar acá en la descripción del proceso de producción. Y fíjense en estas líneas, que lo que acabo de ver, no es esta parte, aquí está. Bueno, fíjense, como esto es un texto más que todo para el libro, entonces esto debería haberlo hecho tal como les estoy indicando, pero todo esto es todo lo que acabo de decirles, que tiene que estar en un proyecto, y este es el diagrama que explica este relato que les he hecho. Pero este relato que les he hecho tiene que tener, ¿sí?, un relato científico. Y ese relato científico es mediante un diagrama de flujo del proceso. Entonces, este diagrama del flujo del proceso, a través de esta simbología, que es el círculo, que significa operación, esta flecha, que significa transporte, este triángulo de base invertida, ¿sí?, significa almacenamiento de un retraso en el proceso
y el cuadradito significa inspección, de control de calidad. Entonces, ¿qué es operación? Clavar, mezclar, taladrar. ¿Qué es transporte? Cuando se está transportando materia prima, fíjense, o que alguna persona está llevando algo. ¿Qué es almacenar? Aquí están los tanques de jet fuel, o poner así en cajas o en archivos. ¿Qué es demorar? Cuando se ha cerrado una ventanilla, cuando se han terminado las provisiones, cuando hay documentos en espera sobre el escritorio de algún burócrata. Y en la inspección, ¿qué significa? Verificación, control de calidad y permanente inspección de los sistemas en funcionamiento. Esta simbología del diagrama del proceso, del diagrama del flujo del proceso, he tomado del libro Ingeniería Industrial de Benjamin Nibel, pero nos permite entonces, a través de todo lo que les he explicado, es más fácil explicar de esta manera. Miren, entonces, ¿por qué? Porque es mucho más científico y este es el lenguaje internacional, ¿sí? Para especificar los diagramas de producción. Dice así. Se va a tardar, una vez que se corte, nos damos un segundito y volvemos nuevamente a encontrarnos a través del mismo enlace. Primero se recepciona la leche, o se recibe la leche, ¿sí? En los tanques de recepción. Se hace un control de calidad de la leche. Luego se hace un filtrado. Luego pasa a un proceso de refrigeración, por eso que es una operación, pero al mismo tiempo también es almacenaje. Es una operación combinada. Ahí se almacena, pero al mismo tiempo se está refrigerando. Esta es una operación de refrigeración. Luego esa leche se transporta al pasteurizado. Y luego en el pasteurizador se pasteuriza. Luego se traslada, se hace un transporte a la descremadora.